nos permites estar reunidos en tu nombre. Queremos poner en tus manos, mi Dios, la cena de mujeres que se llevará a cabo el día viernes. Sabemos que las mujeres de la iglesia Camino de Santidad, tu iglesia, mi Dios, están pasando por situaciones difíciles, que necesitan buscarte día con día, mi Dios, que necesitan más de ti, mi Dios. Te pido por aquellas mujeres que aún no toman la decisión de asistir a esta reunión, que tú les al corazón para que puedan asistir, mi Dios, por las mujeres que ya se anotaron, para que vayan con un corazón dispuesto para convivir y para aprender de ti, mi Dios. Ponemos toda esta cena en tus manos. Pedimos por los matrimonios, los hijos y las familias de la iglesia Camino de Santidad, que tú estás creciendo los cimientos. Reconocemos que dentro de los matrimonios que pertenecemos a la iglesia tenemos áreas débiles, áreas que se nos ha hecho difícil cambiar, porque muchas de las veces lo intentamos con nuestras fuerzas, cuando en realidad, mi Dios, solo debemos de depender de ti, Padre. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema que estamos los miércoles son los milagros de Jesús. No sé si todos me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. El tema, los milagros de Jesús, y el título para esta noche que tengo, si estás anotando, es un gran problema. El versículo lo vamos a encontrar en el Evangelio según Juan, capítulo número 6, versículo del 1 al 15. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes ahí al Evangelio. El versículo del 1 al 15. De tiempo para que lo tenga, hermano. Amén. Amén, amén. Habla de la alimentación de los 5,000. Adelante dice lo siguiente. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, versículo número 7, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos, tomase un poco. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha
hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte solo. Le doy a ustedes gracias por esta palabra que haces llegar este día para mí, para mis hermanos. Te pedimos que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada, que obres en nuestros corazones de esa dureza y podamos conocerte más, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado viendo los milagros de Jesús, hemos estado avanzando poco a poco. La Biblia habla de varios milagros, pero de todos los milagros del Señor Jesús, la alimentación de 5,000, o de los 5,000 como se conoce, se dice que es de los milagros más famosos, por así decirlo. Este milagro fue tan impresionante, quedó tan marcado en la vida de los discípulos, que es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios: Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús realiza este milagro, de acuerdo al evangelio de Juan, cerca del lago de Tiberias, o mar de Tiberias, o mar de Galilea. El milagro tiene lugar, hablando en cuanto a tiempo, en cuanto a estación, en la estación de la primavera. Esto lo vemos porque hace mención que se acercaba la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua de los judíos es aproximadamente ahí cuando entra la primavera, en marzo. El texto nos dice que había mucha hierba en el suelo donde la multitud se sentó. Así que este lugar vamos a encontrar al Salvador, vamos a encontrar a un muchacho, vamos a encontrar a algunos discípulos que fueron obedientes, y vamos a enterarnos de lo que pasa cuando tenemos una necesidad, dicho de otra manera, cuando tenemos un problema y se lo traemos a Dios. Él usa personas para hacer su obra. Esto es un suceso sorprendente, y déjame decirte que Dios no te necesita y no me necesita. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en este pasaje les pregunto: ¿Jesús pudo haber alimentado a la multitud sin que nadie interviniera? Sin que hubiera un muchacho que tuviera los 5 panes y los 2 pescados. ¿Creen que pudo haber hecho caer del cielo un pollo frito, por así decirlo? ¿O crees que realmente ocupaba de los discípulos? Él podía haber alimentado a la multitud sin que nadie interviniera, pero él escoge usar a un muchacho y a los discípulos y les da la alegría y el privilegio de participar en un milagro. El título, como ya les mencioné, de esta enseñanza es un gran problema. ¿Pero qué es un problema, mis hermanos?
¿Qué conocemos como problema? Es importante poder definir lo que es un problema para estar en la misma sintonía. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque todos los milagros que vemos a través de la Biblia son el resultado de un problema. Si tú, hermano que me estás escuchando, no tienes un problema, entonces probablemente nunca vas a ver un milagro en tu vida. Entonces, la Real Academia Española, como por ahí la mayoría de ocasiones les comento, cuando define una palabra, hace mención al significado de problema y dice que un problema es el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Un verdadero problema es que no puede tener sino una solución. Cuando estábamos estudiando en la secundaria o en la preparatoria, nos ponían ecuaciones en el pizarrón y nos decían que esa ecuación solamente se tenía que hacer mediante un procedimiento y tenía esa solución, nada más, que no había otra. De la misma manera, el problema solo tiene una solución. Ahora, como creyentes, como cristianos, definimos un problema como una situación diseñada por Dios para traernos cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. En pocas palabras, Dios nos pone en una situación donde no vamos a encontrar una solución si no vamos con Él, porque Él es la solución. Fuera de Dios, nada hay. Dicho esto, empezamos el estudio ahí, versículo número 1 de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que es lo que les comentaba, que fue el tiempo de la primavera. Versículo número 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Existía un verdadero problema, hermanos. Uno que no tenía solución. Solo Dios tenía la solución. ¿Cómo sabemos que encontramos un problema? Por ahí un problema. ¿O cómo medimos la magnitud del problema o la situación que nos están relatando en el capítulo número 6 de Juan? Está fácil, mis hermanos. 3 cosas para poder medir la magnitud del problema en el cual nos estamos enfocando en esta noche. La primera es la hora del día. Mateo 14:15, Mateo capítulo 14, versículo 15, que también relata este milagro, dice: cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vean, aquí en Mateo dice cuando anochecía. Y Lucas dice de esta forma, en Lucas capítulo 9, versículo 12. Dice: pero el día comenzaba a declinar. Marcos lo dice de esta manera, en Marcos capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora.
Esta es la situación, mis hermanos. El Salvador ha estado enseñando a la multitud que se había reunido a su alrededor. La multitud cada vez era más numerosa y él había estado enseñándoles todo el día. Todo el día. Pero ahora nos damos cuenta que el día está cayendo y ellos no habían comido nada. Aquí vamos a ver la magnitud del problema. O sea, ¿saben qué, hermanos? Ya era tarde. Ya estaba oscureciendo. El sol por ahí ya se estaba metiendo. Segunda magnitud para poder medir este problema. Tenía que ver con el lugar donde estaban. Entonces, primeramente, ya era noche. Segundo, ¿en dónde se encontraban ellos? Mateo 14:13 nos dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde sus ciudades. Se nos dice que donde Jesús había estado enseñando y se había reunido tal multitud era un desierto. Nada más que aquí la palabra desierto, hermanos, no es el concepto que a lo mejor nosotros tenemos. Desierto donde nos imaginamos mucha arena, donde nos imaginamos los rayos del sol, una temperatura demasiado alta. No, aquí la palabra desierto propiamente significa un lugar apartado. Jesús se apartó, un lugar en el cual tú ibas para alejarte de la ciudad, para poder meditar, un lugar donde no había profesiones cerca. Cuando estaba en el Instituto Bíblico nos tocó ir a misiones en Oaxaca, ahí en las comunidades, y nos retirábamos kilómetros de la ciudad. No había, querías un refresco o algo, no había tiendas. Entonces era un lugar muy, muy apartado cuando decimos desierto. El tercer punto, vemos que ya era noche, vemos que estaban muy retirados, que no había nada alrededor. Y el tercer punto es el número de personas que se habían reunido. Juan capítulo 6, versículo 10. Juan capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cómo? Es un símil, ¿eh? Es interesante aquí ver esto, porque por lo general a este milagro se le llama o se le denomina la alimentación de los 5,000. No sé cómo veas ahí tu subtítulo en tu Biblia, pero por lo regular ahí le ponen la alimentación de los 5,000. Pueden checar el título en su Biblia en este momento si gustan. Lo que realmente no es verdad, porque había muchos, pero mucho más de 5,000. Mateo capítulo 14 lo dice de esta manera: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres. Mateo capítulo 14. Imagínense, 5,000 hombres, sin contar mujeres. Son las tres cosas del problema. Ya era de noche, ya era muy tarde, están en un lugar muy apartado donde no hay nada. Y tercero, es una multitud, o sea, no eran ni uno, ni dos, ni 10, eran más de 5,000, mucho más. Entonces, hermanos, estamos ante un gran problema. Verdaderamente era un problema enorme. Tú, mi hermano, tienes problemas en tu vida y yo tengo mis problemas.
Estos problemas pueden ser grandes o pequeños según la perspectiva que tú tienes. Pero para Dios, un problema es un problema. Déjenme les digo esta noche que independientemente del problema que tú traigas o la situación que tú estés enfrentando, puede tener una solución. Es un problema, pero solo hay una solución. ¿Qué tan grande es tu problema? No sé. La magnitud de tu problema tampoco la sé, solo Dios la sabe. Entonces vamos a Juan, capítulo 6, versículo 5, regresando un poquito, para ver una solución al problema, a todo esto a toda esta situación, a todo este panorama. Y dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Imaginen la escena. Jesús voltea, ve a Felipe y le dice: Felipe, tenemos que atender un problema. Quiero saber qué piensas. Y le hace la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Ustedes saben, mis hermanos, quién manejaba las finanzas. Era Judas, ¿verdad? Pero ¿a quién se refirió aquí? ¿A quién tenía que enseñarle algo Jesús? Era a Felipe. Entonces se acerca a Felipe y le dice: a ver, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? China, el maestro haciéndole una pregunta directa. Imagínense la cara de Felipe. Dios va a mandar problemas a mi vida y a tu vida con un propósito. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Entonces, ay, ese Felipe, ¿cómo le habrá ido? ¿Cómo se habrá sentido? A veces aquí en el trabajo, mi patrón me hace una pregunta directa y ando medio perdido, trastabillando ahí de cosas que ya he aprendido, que estoy aprendiendo. Pero imagínense al Señor, al gran maestro, enseñándole a Felipe y haciéndole esa pregunta. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios mantuvo a su pueblo 40 años con grandes problemas para probar su corazón. Y nosotros, mis hermanos, con un día que nos enfrentamos a un problema, ya andamos llorando. No necesitamos los 40 años. El pueblo de Israel en ese momento, cuando estuvo en el desierto, presenció los más grandes milagros, las más grandes señales, y ni aún así entendió. En el libro de Jueces encontramos grandes prodigios, Dios levantando a jueces para libertar a su pueblo, Dios dándole unos problemas a su pueblo, unos problemas enormes que no tenían solución más que de parte de Dios. Y Dios levantaba jueces y el pueblo volvía a caer, no entendía. Entonces, ¿para qué te digo esto, hermano? ¿Para decirte que tienes justificación?
que el pastor habla una vez el mensaje, que Dios ya habla a tu corazón, que yo aquí estoy compartiendo, Dios está hablando, y ni aún así vas a entender cómo solucionar los problemas, ni aún así vas a entender y vas a seguir cayendo en los mismos errores, vas a seguir haciendo las cosas por tu propia cuenta. No, hermano, no tenemos justificación. Todo esto viene en la Biblia para que aprendamos de ellos. Juan 6:6. Juan capítulo 6, versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios ya sabía, Dios ya sabe cómo va a probar tu vida cuando tienes un problema. No necesitas estar todo el día inventando cómo Dios va a actuar en tu vida. Mira, a veces tenemos un problema, mis hermanos, y lo ponemos en oración, y estamos ahí en paz, esperando la voz de Dios, leyendo su palabra, y de repente nos detenemos y empezamos a hacer toda una ecuación para resolver el problema. A ver, Dios, quiero que actúes de esta manera. Mira, que llegue tengo problemas económicos, que llegue una persona, porque yo he escuchado testimonios, y esta persona, pues que llegue y que me dé 100,000 pesos, que es lo que necesito para salir de ese problema. Anda, pues, ya está. Le pones ahí a Dios las condiciones de cómo Él debe actuar, cuando en realidad debemos de estar sujetos a la voluntad de Dios. Tuve por ahí una experiencia cuando estaba en Puebla. Cuando salgo del Instituto Bíblico, voy a Puebla para apoyarlos en la casa hogar, y con mi primera bendición económica, por ahí compré unos tenis, que de verdad, pues, unos Converse, que en aquel tiempo pues estaban usando demasiado. No, yo no cabía con mis Converse ahí en la casa hogar, y de repente, ayudando a cambiar algunas cosas, tengo una máquina muy pesada, y la cargué. Al momento de cargarla se me suelta la máquina. Éramos 2 personas las que la estábamos cargando, pero a mí se me suelta y me cae en el tenis, y el tenis se me rasgó totalmente, se abrió. Entonces yo saqué mi pie y vi el tenis. No, me empecé a quejar, mi Señor. Empecé a cuestionar a Dios. Dije, a ver, Dios, pues si aquí me tienes sirviéndote, ¿cómo puede ser posible si son mis Converse nuevos? Y en eso recapacito, como que vuelvo en sí, dicen por ahí. Volteo a ver, y donde me cayó la máquina, a medio pie, y no me pasó nada. Era una máquina muy pesada. Y yo fijándome en el Converse y olvidaba la obra de Dios. De la misma manera, en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos, podemos o tratamos a veces de ajustar a Dios a nuestras soluciones, a nuestras ecuaciones, cuando Dios obra de manera diferente. Por ejemplo, Dios sabía que Pablo se iba a exaltar desmedidamente, por eso le da, dicen por ahí, un problemón que le duró bastante tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo le duró, pero dicen los eruditos que probablemente eran años. Esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo número 12, versículos del 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Ven cómo si se le iba a subir al Pablo? Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que
no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Regresando a Juan, capítulo 6, versículo 7, vemos los cálculos de Felipe. En el versículo 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Miren, mis hermanos, 200 denarios para nosotros no significa nada ahorita. Pero como el pastor Uziel ya se nos ha mencionado con anterioridad, un denario era el pago de un día de trabajo, de una jornada. De tal manera que Felipe le estaba diciendo al Señor, maestro, o sea, 200 días de trabajo no va a bastar, no bastaría para alimentar a toda esta multitud. Es demasiado lo que se necesita. ¿Ven que sí es un problema? ¿Ven que no había solución? Felipe razonaba y razonaba y no encontraba solución. Ya era de noche, aunque si hubiera el dinero, no era cerca, porque estaban apartados, es demasiada gente. Él no encontraba solución alguna. Sí estamos ante un problema. Y vamos a ver el gran error del cristiano, que es lo que les comento, empezar a hacer cálculos en nuestra cabecita. Felipe no fue el único discípulo que toma una decisión errónea. No tenemos esto registrado en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Marcos, al relatar este mismo episodio, se añade un pensamiento interesante. Anótalo, hermano, Marcos capítulo 6, versículo 35. Leemos sobre el resto de los discípulos. ¿Qué pasó? Felipe dice, con 200 denarios no nos ajustaría. Pues. Y los otros discípulos dicen, Marcos capítulo 6, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Aquí tenemos la insensibilidad de los discípulos. El resto de los discípulos son casi peor que Felipe, por así decirlo. Su idea era esta: no es un problema nuestro, que vayan y atiendan por su cuenta esta multitud. Imagínense, hermanos, vean a los discípulos, eran diferentes lo que decían. Tú puedes decir, pues quizás sí, ¿verdad? Pues no tenemos que darles, pues si no tenemos ni dinero, no hay nada cerca, pues mejor hay que despedirlos a todos y solución del problema. Muchos creyentes que conozco que han sido bendecidos con el Evangelio de Jesucristo y la vida eterna no tienen el menor sentido de compasión o deseo o responsabilidad de hablar con algún otro. Qué triste que seamos bendecidos y no sintamos responsabilidad. Qué triste que no comprendamos que la gran comisión que nos han encomendado de ir a predicar el Evangelio a todo aquel. Muchos creyentes tienen la idea de que yo soy salvo y yo no necesito hacer nada para ayudarle a los demás. Y no, mis hermanos, tenemos que ir y predicar. La Biblia dice que uno
siembra, otro riega y otro cosecha. Los obreros son pocos. El hecho de que Dios haya tenido un encuentro contigo no significa que no vayas o que no tengas la responsabilidad de amarle a los demás. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. Debemos de compartir la palabra de Dios. Estos discípulos quizá en su conocimiento sabían que Jesús les iba a proveer a ellos, pero viendo las multitudes que eran demasiados, que pues a lo mejor no, a lo mejor pues ya hay que decirle que se vayan para que Jesús nomás sobre en mi vida, en mi familia, en mis amigos, con los demás no. Es interesante cómo a menudo cuando tenemos problemas, en vez de poner al maestro en medio de todo, comenzamos a hacer nuestros cálculos. Algunos hasta sacan el papel y el lápiz y tratamos de calcular cómo salir del lío en el que estamos metidos, así como Felipe lo hizo, como les comentaba. Pero bueno, avanzamos, versículo 8, versículo 9. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Ven el problema? ¿Qué es esto para tantos? Mira, aquí cuando en el versículo número 9, cuando dice aquí está un muchacho, la palabra griega que se usa, la palabra griega que se usa para definir muchacho se refiere a un niño de 7, 8 o 10 años de edad. ¿Qué hacía un niño de 7, de 8 o 10 años de edad apartado de la ciudad? ¿Qué hacía un niño con 5 panes y 2 pececillos? Quizá su mamá, quizá él había hablado con sus papás y les había dicho, papá, pues he escuchado que Jesús está haciendo milagros, son sorprendentes, quiero ir a ver a ese hombre, quiero aprender de él. Y los papás le dijeron, mira, no te vayas, toma, y llévate esto para que comas. Yo no sé cuál es la situación, pero sí vemos que pues se refiere a un niño. Juan capítulo 6 versículo 10. Miren, algo también que aprendí estudiando este pasaje es que cuando dice 5 panes de cebada y 2 pececillos, los panes de cebada eran los que consumían la gente más humilde por aquellas regiones. Y cuando dice pececillos, pues yo me imaginaba, yo dije, cuando leía este pasaje, yo dije, no, pues es como cuando voy al Miscuate, ¿verdad? Voy al Miscuate y pido unos pescaditos, así me imaginaba los pecesotes, así bien doraditos, con su arrocito y todo. Y no, la palabra, ahí cuando dice pececillos, son como 2 charalitos. Yo ahí aprendí algo nuevo investigando este pasaje. Imagínense, dice que no estaban grandes. Yo me imaginaba uno, pero sí hasta de mar, para la multitud. Y no, estaban pequeños. Entonces, vean el problema. Seguimos leyendo en Juan, capítulo 6, versículo 10. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús ya sabía que iba a hacer esto. Jesús ya sabía, fíjense, versículos antes,
cuando nos dice que Jesús ya sabía, ¿no? Ya sabía del niño, ya sabía que estaba un niño ahí que tenía comida. Es impresionante, mis hermanos, cómo Dios obra. Entonces dice que repartieron cuanto querían. O sea, imagínense al Darwin ahí. Yo pienso que estoy yo y le digo, oye, ¿me das 20 pescaditos? Y el Darwin ha de decir, oye, ¿me das unos 100? Porque están muy chiquitos, no son de los grandes. Dice que cuanto querían, ¿eh? No es de que, nos tocan de 2, nos tocan de 3. Como cuando hacemos reunión de varones que decimos, nos tocan de 6 tacos. No, aquí es, hijo, llégale hasta que te hartes. Eso es cuanto querían. Versículo número 12. Y cuando se hubieron saciado, vamos sobre el final, hermanos, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dicen unos por ahí, ¿saben por qué fueron 12 cestas? Una para cada discípulo. Le dio hasta para llevar. Dice, versículo número 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquellos hombres judíos que desde los 12 años se aprendieron el Pentateuco, que sabían que debería de venir un profeta para salvar al mundo, dijeron, caray, este milagro no cualquiera lo hace. Este verdaderamente es el profeta que había de venir. Los milagros meramente no convierten gente, ¿eh? Hay muchos milagreros en la iglesia cristiana, pero aquí en este pasaje, en el versículo número 14, es milagro. Se daban cuenta realmente estos hombres quién era Jesús, porque ahí se usa una palabra, verdaderamente, es una aseveración. ¿Y qué dice en el versículo 15? Para finalizar, dice, pero entendiendo Jesús, aquí la palabra entender no es como tú que ves que, no es como nosotros que vemos que unas personas están actuando de alguna forma, o tus hijos están actuando de alguna forma y dices, China, a lo mejor están haciendo algo mal o algo está pasando en su vida por cómo están actuando. No es eso. Aquí cuando dice, pero entendiendo pero conociendo Jesús, que iban a venir para darse de él. Pero Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Si él se quedaba y hacerle rey. A ver, aquí estudiosos de la Biblia, díganme si esto tenía algo de malo. Lo querían hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey si él ya era rey? El rey de reyes y señor de señores. Ahí se los dejo de tareas. Entonces dice, volvió a retirarse al monte solo. Qué gran milagro. Les quedó tan marcado a los discípulos que se mencionan en los 4 evangelios. Jesús tomó lo que tenía este niño
Pero vamos a voltear tantito la moneda. Pónganse en el lugar del niño. Recuerden que yo les dije que eran 2 pececillos. Y recuerden que les dije que este tipo de pan lo fabricaba la gente que tenía bajos recursos. ¿Cómo el niño le entrega los panes a los discípulos? ¿Se habían puesto a pensar eso? ¿Cómo el niño está dispuesto a dárselo al Señor para que Jesús bendiciera a más personas? Jesús, mediante problemas que permiten tu vida, te puede llenar de bendiciones. Y el problema de los cristianos en la actualidad es que nos quedamos con esa bendición. No queremos bendecir a los demás, no queremos bendecir a la multitud. Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hecho un milagro en tu vida. No te quedes con ello, ve y pregona, ve y predica. ¿Cómo oirás si no hay quienes predique? El niño entregó lo que tenía. Y entonces, cuando ese niño entrega lo que tiene, sucede el milagro. Y ese milagro sirve para bendecir a la multitud. Los hermanos, de verdad, yo no sé cuál sea la magnitud del problema en el cual estés metido, pero lo que sí sé es que Dios puede obrar un milagro en medio de ese problema. Lo que también sé es que Dios va a hacer no como tú creas o pienses, sino según su voluntad. De eso estoy seguro. Y una vez que Dios te saque de ese problema y te bendiga, tú no seas egoísta. Permite que esa bendición llegue a los demás hermanos, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche por enseñarnos tu palabra, estos grandes milagros que cuando estabas presente en la tierra hacías. Gracias, mi Dios, porque aprendemos de ellos. Te pido que obres en la vida de cada uno de mis hermanos en lo particular, que no lo dejes en su problema, mi Dios. Si es tu voluntad, que lo puedas retirar prontamente, que le des la solución, esa solución que solo tú das, mi Dios. Quizás sea un problema en el matrimonio, quizás sea un problema en el trabajo, quizás sea un problema físico. No sé cuál sea el problema, pero lo que aprendemos esta noche es que cuando tú alimentaste a más de 5,000 personas, era realmente un problema y tú hiciste un milagro. Por ello, clamamos a ti, te pedimos que obres nuestra vida a través de milagros. Eso sobrenatural que tú sigues haciendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.